Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este su canal GateW, una ventana a la verdad, una puerta a la realidad. Bueno, bienvenidos nuevamente amigos, como siempre, sus amigos aquí de Urbano Quiñones, trayéndoles hechos, noticias e información muy importante. Y precisamente a pedido de amigos, seguidores, suscriptores de este su canal GateW, que me han dejado muchísimos comentarios preguntándome, me lo han pedido, que dé mi punto de vista o mi opinión referente a la explosión que sucediera este pasado 4 de agosto allá en Beirut o en el Líbano, en Beirut, Líbano. Me han pedido, no solamente amigos y seguidores que me han dejado un comentario, sino también compañeros de trabajo, amigos que conozco personalmente y que me han dicho, ¿tú qué piensas de esta explosión? Bueno, precisamente a pedido de amigos y seguidores, amigos personales y personas que me han preguntado mi opinión. Ok, es mi opinión. Aquí yo no voy a hablar de teorías de conspiración, solamente voy a exponer hechos, información, un poco de historia y usted saque su conclusión. Esta es mi opinión, este es mi punto de vista, es mi análisis. Y lo digo precisamente, ¿quién está castigando en este momento al Líbano? Claro, si nos vamos al evangelismo, aquellos que con la Biblia en la mano creen que Dios protege a Israel, bueno, van a decir que se trató de la mano de Dios castigando al Líbano, castigando al grupo de resistencia libanés Hezbollah, obviamente en su creencia. Y yo por otro lado digo que no se trata ni de la mano de Dios, sino de la Agencia Central de Inteligencia y Espionaje de Israel, o sea, la agencia Mossad. Y que aquí no está castigando la mano de Dios a Beirut, el Líbano, sino el sionismo evangelista depredador. Y hablo del evangelismo. Por eso es un tema muy comercial, bueno, es un tema muy controversial hablar precisamente de Israel, porque ellos utilizan la Biblia como un arma que saben utilizar para ir colocándose estratégicamente en los puntos que ellos quieren, y utilizan la religión y la Biblia como una arma de destrucción masiva. Entonces, aquí voy a exponer ese punto también. Pero vayamos. La explosión el pasado 4 de agosto, 15 kilómetros cuadrados de destrucción masiva. Un puerto marítimo, el más importante, el único del Líbano que quedó completamente destruido, con consecuencias económicas devastadoras precisamente para el Líbano. Entonces, ¿a quién le convenía esto? Justamente, vayamos, diferentes análisis, que un proyectil lanzado posiblemente por la agencia Mossad, la Agencia Central de Inteligencia y Espionaje de Israel. Otros, que pudo haber sido un barco que tenía problemas técnicos y que debido a la cercanía, precisamente con ese buque ruso que contenía 175 toneladas de un ácido verdaderamente explosivo que se utiliza para crear fertilizante y todo tipo de productos químicos. Entonces no importa el producto, lo importante es la explosión, independientemente de qué tipo de químicos estaban en ese buque o en ese barco abandonado desde hace 7 años. Curiosamente, 7 años y no había pasado nada. Y de repente el 4 de agosto, justamente 3 semanas antes, cuando las tensiones entre Hezbollah y el ejército de Israel estaban a punto de un conflicto, ¡pum!, surge la explosión y obviamente cambia todo el panorama político interno del Líbano. ¿Ah? Muy conveniente, ¿no? Entonces, ¿a quién le convenía? A Israel. ¿A quién le convenía? A Estados Unidos. ¿Por qué? Michel Aoun, el primer ministro precisamente de Beirut, el Líbano, ha encarcelado hasta este momento, me parece que hasta 15 funcionarios, entre agentes de la aduana, agentes portuarios, obviamente por negligencia. Pero cree que también se pudo haber, el mismo Michel Aoun, y hablo precisamente del primer ministro, también cree que se trata de un ataque. Okay, pero yo no voy a entrar en los detalles que diga uno ni que diga otro. Mi punto de vista y mi análisis es este. ¿A quién le convenía esta explosión? A Israel, a Benjamin Netanyahu, al señor Donald Trump y a muchos otros gobiernos de la región. ¿Por qué? Vayamos. Hasta el mes de julio, a finales de julio, el grupo de resistencia libanés se preparaba posiblemente para un enfrentamiento con el ejército de Israel. Pero entonces vayamos. Surge esta explosión y cambia el panorama político, posiblemente hasta un cambio de gobierno, un cambio de régimen dentro del Líbano. Aquí todavía hay mucho juego importante, porque no podemos saber, puede ser alguien que esté muy afín con el grupo de resistencia libanés Hezbollah, o puede ser uno que definitivamente se incline directamente a Occidente, a Europa y a Estados Unidos y trate de
deshacerse del grupo de resistencia libanés Hezbollah. Claro, imposible porque ahora el grupo de resistencia libanés cuenta precisamente o forma parte del gobierno interno del Líbano, por lo tanto es imposible, pero así lo pensaron. Pero vayamos a los puntos interesantes aquí. La explosión fue muy importante porque Benjamín Netanyahu, Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, vive precisamente en estos momentos, o digamos que hay una investigación de corrupción en contra del señor Benjamín Netanyahu. Tiene un proceso judicial que podría llevarlo precisamente a la cárcel. Y para desviar la atención de todo esto pudo haber entrado precisamente la Mossad, causando esta explosión para evitar o para distraer al público de los problemas que tiene el señor Benjamín Netanyahu. Entonces, ese es un punto interesante. Ahora, aquí lo importante es, ellos siempre, miren, le voy a dar porque les digo que no se trata de la mano de Dios. Puede ser que Dios estuviera castigando al Líbano, pero no es así. Es la Agencia Central de Inteligencia utilizando el evangelismo como una arma. Le voy a decir cómo la han jugado. Por ejemplo, 1967, la guerra, fíjese, 1967, la guerra de los 7 días. Hablo de la guerra de Israel en contra de Siria, en contra de Irak, en contra de Egipto y en contra de Jordania. 4 ejércitos que se enfrentaron al ejército de Israel y fueron derrotados por Israel. Hay quienes dicen, es que Dios protegió a Israel. No. Las investigaciones han señalado precisamente que la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, la Mossad, ya hablo de la Agencia Central de Inteligencia y Espionaje de Israel, así también como la M5 y M4, la Agencia Central de Inteligencia y Espionaje precisamente de Inglaterra, se encargaron de crear las condiciones para provocar una guerra cuando ellos ya estaban preparados. Y como ellos ya estaban preparados, les hicieron una emboscada a estos ejércitos para que fueran derrotados por parte de Israel. Pero ellos utilizaron el 7 y el 7 en la Biblia como un versículo para decir, es que Dios estuvo presente aquí. No. Es que ¿cómo le diré? El sionismo evangélico utiliza la Biblia como una arma de destrucción masiva. Pero utilizan la Biblia sabiendo de que aquellos que creen en Jesucristo, o que creen en Dios, y que creen que Israel es la tierra prometida, y los judíos son los elegidos, entonces siempre creen y los manipulan para hacerles creer que todo lo que acontece alrededor de Israel siempre tiene que ver con la protección de Dios, lo cual es totalmente falso. Israel fue creado en 1948 por Europa para crear un estado dentro de la Liga Árabe o de Medio Oriente, y de esta manera, utilizando todo el poder de Europa y de Estados Unidos en esa región, pueden modificar todo el mapa geopolítico de la región. Aquí no hay nada fuera del otro mundo, son jugadas geoestratégicas políticas. Entonces, ahora, viene el 4 de agosto esta explosión, es simple y sencillamente, como le digo, para distraer, por un lado, el juicio judicial que se sigue en contra del señor Benjamín Netanyahu, para que el público se distraiga, y como el señor Donald Trump, que viene elecciones en noviembre también aquí en Estados Unidos, obviamente le conviene porque distrae al público de los Estados Unidos, y como apoya a Israel, entonces se supone que a quien le conviene, en este caso la explosión, es a Israel, es a Estados Unidos, es a Europa, porque con esto quieren un cambio de régimen dentro del gobierno del Líbano para que entre un gobierno con el apoyo de Europa, con el apoyo de Israel, con el apoyo de Estados Unidos, y trate de deshacerse de uno de los ejércitos más importantes y más capaces en Medio Oriente. Y ya hablo del grupo de resistencia libanés, Hezbollah. Esta explosión fue provocada, yo digo, es mi punto de vista, por la agencia Mossad, la Agencia Central de Inteligencia y Espionaje de Israel. Alguna agentes que fueron involucrados dentro del gobierno de Michel Aoun, agentes que se vendieron precisamente para apoyar, o que fueron comprados por parte de diferentes agencias, la Agencia Central de Inteligencia, la agencia Mossad, para que dejaran y permitieran este ataque, permitieran la llegada de algún tipo de detonación, algún individuo que realizó todo esto para de esta manera crear las condiciones necesarias que necesita Israel para continuar avanzando en su gran Israel. Le voy a decir por qué. Porque con esto
El grupo de resistencia libanés tiene que enfocarse más en la arena política interna dentro de su propio territorio. Lo distrae y no se va a enfrentar en estos momentos con Israel. ¿Por qué? Porque hay muchos problemas económicos y políticos internos allá en el Líbano. Entonces, evita a Israel enfrentarse a Hezbollah, pero al mismo tiempo, como en la guerra de 1967, cuando venció a estos 4 ejércitos, se apoderó precisamente de la franja de Gaza, de la franja de Cisjordania, de los Altos del Golán. Entonces, lo que pretenden, no solamente no tener una guerra directa con el grupo de resistencia libanés, sino que ahora con la distracción, con este rompecabezas político que hay interno en el Líbano, entonces Israel se prepara simple y sencillamente para seguir adjudicándose los territorios ocupados, Altos del Golán de Siria, Cisjordania de Jordania y, por supuesto, la franja de Gaza de los palestinos. O sea, esta es una jugada, esta explosión, a mí es mi punto de vista. Esta explosión fue provocada precisamente para crear estas condiciones políticas en beneficio de Donald Trump y las elecciones, en beneficio del señor Benjamin Netanyahu y su proceso judicial, y obviamente en contra de Hezbollah, para evitar que hubiera un enfrentamiento entre el ejército de Israel y Hezbollah. ¿Ah? ¿Lo entienden? Es que así es como la están jugando, y esta explosión, en mi punto de vista, fue provocada, creada y diseñada para crear estas condiciones y para que Israel continúe su avance con asentamientos ilegales en la franja de Gaza, franja de Cisjordania y los Altos del Golán. Claro, reitero aquí nuevamente, esto es solamente momentáneo. El cambio puede ser todo lo contrario, perjudicar al mismo Israel. Y si esto sucede, cuidado, porque podría decirles que la vida y el tiempo de Israel también podría estar contado. Israel sabe que su fin se aproxima. Precisamente por eso, ahora están buscando en la Patagonia, entre la Argentina, allá entre Argentina y Chile, un territorio para crear a un nuevo Israel. Cuando miren que este Israel va a caer, van a empezar a llegar por miles allá a la Patagonia, precisamente los judíos de diferentes regiones, para empezar ahí a crear el nuevo Israel, y van a creer que la Biblia así lo decía. Nos van a inventar otro cuento, otra mentira, para hacernos creer que ahora el nuevo Israel también está en la Biblia y que Dios así lo dijo. Y entonces los palestinos se convertirán, o digamos que en las próximas generaciones, los palestinos del futuro serán los argentinos y los chilenos, que van a ver perdiendo su territorio y que se van a ver desplazados precisamente por los mismos judíos sionistas que hoy amenazan todo Medio Oriente y al mundo entero. Bueno, yo digo las cosas como son, es mi punto de vista, es lo que yo analizo, es lo que estoy mirando. Usted